Recientemente he investigado para encontrar una respuesta a esta pregunta. ¿Tiene sentido empezar a invertir en el mercado de valores ahora mismo? Especialmente cuando la mayoría de los expertos advierten que estamos a punto de experimentar una caída grave. Por ejemplo, Michael Burry, que predijo la crisis de 2008, ahora predice una caída aún mayor. Incluso actuó según sus predicciones y vendió toda su cartera recientemente. No es el único que hace predicciones similares. Sin embargo, ¿significa esto que no deberíamos entrar en el mercado ahora y esperar a que ocurra la caída? Esa es la pregunta principal de este video. Sinceramente, no tengo planes de convencerte de nada. Simplemente, presentaré mis hallazgos y las acciones que tomé sobre la base de esos hallazgos. Eres libre de estar de acuerdo, en desacuerdo o llamarlo tonterías. La mayor parte de la información que estás a punto de escuchar proviene de un libro llamado Just Keep Buying. Solo sigue comprando en español, de Nick Maggiulli. Vale, no perdamos más tiempo y empecemos. En la historia de los Estados Unidos, la mayor caída del mercado que se produjo fue en 1929, cuando el mercado cayó un 89.2%. Solo para comparar, en 1999, durante la burbuja de las .com, el mercado cayó un 78%. En la crisis de 2008, el mercado cayó un 54.1%. Así que no es difícil ver que en 1929 fue la mayor caída que ha tenido lugar en la historia de Estados Unidos. Ahora, imagina que has caído en el año 1920 y tienes que invertir en el mercado de valores de Estados Unidos durante los próximos 40 años. Tienes dos estrategias de inversión para elegir. Una, promedio de costos en dólares, DCA por sus siglas en inglés, inviertes $100 cada mes durante los 40 años. 2, comprar la caída. Ahorras $100 cada mes y solo compras cuando el mercado está en una caída, como durante la caída de 1929. Pero voy a hacer que esta segunda estrategia sea aún mejor. No solo comprarás la caída, sino que también tendrás poderes divinos. Esto significa que sabrás exactamente cuándo el mercado está en el fondo absoluto. Esto garantizará que cuando compres la caída, siempre esté al precio más bajo posible. La única otra regla en este juego es que no puedes entrar y salir del mercado accionario. Una vez que realizas una compra, mantienes esas acciones hasta el final del periodo de tiempo. Entonces, ¿qué estrategia elegirías? ¿DCA, promedio de costos en dólares, o compra de la caída? Lógicamente, parece que comprando la caída no puedes perder. Sin embargo, si realmente ejecutas la simulación, verás que DCA lo supera en más de 70% del tiempo. Esto es cierto a pesar de que sabes exactamente cuándo el mercado tocará fondo. Como puedes ver en el gráfico, cuando compras la caída, terminas con más dinero que el promedio del costo en dólares. Está por encima de la línea del 0%, y cuando terminas con menos dinero que el promedio del costo en dólares, estás por debajo de la línea del 0%. Lo que notarás es que comprar la caída funciona bastante bien a partir de la década de 1920 debido a la grave caída del mercado. Sin embargo, dejó de funcionar bien después de la década de 1930. Como puedes ver en el gráfico, más del 70% de las veces, la línea está por debajo de la línea del 0%. Lo que significa que comprar la caída tiene un rendimiento inferior al promedio de costos en dólares un 70% del tiempo, a pesar de su tiempo divino. Comprar la caída solo funciona cuando sabes que se acerca una disminución grave y puedes programarlo perfectamente. Lo que hace que esta estrategia sea aún más problemática es que hasta ahora hemos asumido que sabrías exactamente cuándo estás en el fondo del mercado, pero en realidad no hay una sola persona en este planeta que pueda hacer eso. Por ejemplo, si pierdes el fondo por solo 2 meses, la tasa de éxito del promedio de costos en dólares sobre comprar la caída aumentará del 70 al 97%. Por lo tanto, incluso si eres algo decente en predecir los fondos, todavía perderías a largo plazo. Si intentas acumular dinero en efectivo y comprar en el siguiente fondo, es probable que estés peor que si hubieras comprado todos los meses. ¿Por qué? Porque mientras esperas la próxima caída, es probable que el mercado siga subiendo y te deje atrás. Otro problema con la compra de la caída es que es muy poco probable que inviertas cuando el mercado se está derrumbando y todo el mundo entre en pánico. La conclusión del autor es la siguiente: si Dios no puede superar el promedio de costos en dólares, ¿qué oportunidad tienes? Como sugiere el nombre del libro, a largo plazo estás mejor si solo sigues comprando, independientemente de lo que esté haciendo el mercado. Podrías preguntar, si esto es cierto, entonces ¿por qué Michael Burry vendió su cartera en lugar de solo seguir comprando? Esto es lo que pasa con Michael Burry. No es un inversor a largo plazo. Su estrategia se basaba principalmente en encontrar apuestas a corto plazo y ganar a lo grande. Si mañana Warren Buffett vende toda su cartera, eso significaría algo porque él es un inversor a largo plazo. Sin embargo, Michael Burry no lo es, y debido a eso,
Simplemente estás mejor si ignoras las noticias de que vende su cartera. Como inversor a largo plazo, no significa nada para ti. En este punto, podrías decir, vale, el autor del libro es bastante convincente y me gustaría invertir. Pero, ¿qué estrategia de inversión debería elegir? ¿Debería invertir todo mi dinero a la vez ahora mismo? ¿O distribuirlo a lo largo de 1 o 2 años? Para encontrar una respuesta, hagamos otro experimento. Imagina que te han regalado $1.000.000 y necesitas invertirlos. Solo puedes llevar a cabo una de las dos posibles estrategias de inversión. Debes o bien invertir todo tu dinero ahora, llamaremos a esta opción suma global, LS por sus siglas en inglés, o invertir el 1% de tu efectivo cada año durante los próximos 100 años. Y llamamos a esta opción promedio de costos en dólares, DCA. ¿Cuál preferirías? Si asumes que los activos en los que estás invirtiendo aumentarán el valor con el tiempo, entonces debería quedar claro que comprar ahora será mejor que promediar en más de 100 años. Esperar un siglo para invertir no será amable con tu poder adquisitivo. Podemos tomar esta misma lógica y generalizarla hacia abajo a periodos mucho más cortos que 100 años, porque si no esperaras 100 años para invertir, tampoco deberías esperar 100 meses o incluso 100 semanas. Por ejemplo, digamos que tienes $12.000 y de nuevo necesitas invertirlo en una de las dos opciones anteriores. Con suma global, inviertes los $12.000, todos tus fondos, en el primer mes, pero con promedio de costos en dólares, solo inviertes $1.000 en el primer mes y tienes los $11.000 restantes en efectivo para invertirlos en pagos de igual tamaño de $1.000 durante los próximos 11 meses. Visualmente se vería algo así. Ahora volvamos a la historia y ejecutemos una simulación para averiguar cuál de estas estrategias de inversión funcionaría mejor durante un periodo de 24 meses desde 1960 hasta 2018. Gráficamente se vería así. Cuando el gráfico negro está por debajo de la línea del 0%, estos son periodos en los que el promedio de costo del dólar, DCA, tiene un rendimiento inferior a la estrategia de suma global, LS, y cuando está por encima, tiene un rendimiento superior. Si te das cuenta, la mayoría de las veces el gráfico está por debajo de la línea del 0%. Visualmente, está bastante claro que la suma global supera la mayor parte del tiempo, y en términos de números, aquí están los resultados. En promedio, durante un periodo de 24 meses, la estrategia DCA tiene un rendimiento inferior a LS en un 7.5%. Tiene un rendimiento inferior al 74.2% de todos los meses que se muestran en el gráfico. Por cierto, este no es un horizonte de tiempo corto, son 58 años. Pero si aún no estás convencido de que la estrategia de suma global supera al promedio de costos en dólares, podemos extender el periodo de tiempo y ejecutar la simulación desde 1920 hasta 2018. Gráficamente se vería así. Y en términos de números, la suma global supera al promedio de costos en dólares el 68% del tiempo. Incluso en un horizonte temporal tan largo, la única vez que el promedio de costos en dólares lo supera es antes de que el mercado caiga. 1929, 2000, 2008, etc. Esto es cierto porque el DCA compra en un mercado en caída y por lo tanto obtiene un precio medio más bajo. ¿Qué pasa con los activos además de las acciones? En lugar de enterrarte en un gráfico tras otro que muestren el rendimiento superior del LS, puedo decir, en breve, que los resultados son bastante similares al que acabamos de describir anteriormente. Incluso en múltiples clases de activos, LS supera a DCA la mayor parte del tiempo. El autor dice, una respuesta común que escucho al recomendar LS sobre DCA es, en tiempos normales, esto tiene sentido, pero no en estas valoraciones extremas. Entonces, cuando las valoraciones son altas, ¿esto implica que deberíamos reconsiderar el DCA? En realidad no. Una de las principales razones es que si crees que el mercado está sobrevalorado ahora y debido a un gran retroceso, es posible que tengas que esperar años. Es por eso que cuando me preguntan si deberíamos considerar DCA sobre LS basado en valoraciones, digo, en realidad no, porque durante la mayor parte de la historia, DCA ha tenido un rendimiento inferior al LS, independientemente de la valoración. Así que para resumir rápidamente, 1. Como inversor a largo plazo, estarás mejor si empiezas a invertir de inmediato en lugar de esperar a que ocurra la caída. 2. La suma global es una mejor estrategia de inversión entre diferentes clases de activos y la mayor parte del tiempo tiene un rendimiento inferior cuando se invierte justo antes de que se bloquee, pero durante un largo periodo de tiempo se recupera. Aquí hay otra pregunta que podrías hacerte. ¿Estás convencido personalmente de los argumentos del autor e invertirías en el mercado de valores ahora mismo? Esta es mi opinión. Todos los números y datos tenían sentido, pero todavía no estaba seguro. Estuve completamente convencido después de leer el siguiente razonamiento. Cuando inviertes en una cesta diversificada de fondos
como The Vanguard FTSE All World, que por cierto incluye más de 4.115 empresas en todo el mundo, básicamente estás invirtiendo en el futuro de la humanidad. Simplemente estás diciendo, creo que después de 10 o 20 años, la humanidad va a estar más desarrollada que hoy. Por ejemplo, en el siglo XX, la humanidad se enfrentó no solo a uno, sino a 2 guerras mundiales, una guerra fría y múltiples caídas del mercado. Pero a pesar de todo, la humanidad siguió adelante. No te conozco, pero sigo siendo positivo sobre el futuro de la humanidad. Este fue el razonamiento, cuando se combinó con todos los datos históricos, que me hizo estar convencido. Por supuesto, estar convencido no significa nada si no tomas medidas, ¿verdad? Así que tomé una acción y decidí invertir $100 al mes en un solo fondo que mencioné anteriormente, The Vanguard FTSE All World. El símbolo de este fondo es VWCE. La razón por la que elegí este en particular es porque no solo cubre las empresas estadounidenses como SP500, sino que incluye empresas de otros países en desarrollo y ya desarrollados como China, Japón, Francia, Alemania y muchos más. Cuando estás invertido en fondos tan bien diversificados, tampoco te importa mucho que algunas empresas vayan a la quiebra. Por ejemplo, solo el 1.83% del fondo se invierte en Amazon, lo que significa que si Amazon quiebra mañana no me afectaría mucho. Pondré el número ISIN o código de identificación de este fondo en la descripción si deseas obtener más información al respecto. Y en caso de que te estés preguntando qué plataforma utilizo para comprar este fondo, actualmente vivo en Europa y estoy experimentando con 2 plataformas, The Hero y Trading 212. Hasta ahora tengo una buena experiencia con ambas plataformas y planeo seguir experimentando con ambas durante un tiempo. Sinceramente es bastante difícil decir que esta es mejor que aquella, porque cada individuo aprecia cosas diferentes y cada plataforma ofrece diferentes ventajas y desventajas. Personalmente no pude elegir una sobre la otra y decidí probar ambas y verlas con el tiempo. Si eres un principiante y buscas una plataforma simple y fácil de usar, probablemente Trading 212 sea un buen lugar para empezar. Pondré enlaces en la descripción. Finalmente tengo 2 cosas importantes a mencionar. Una, personalmente llamaría a esta inversión un experimento. Me gusta leer libros y aplicar las cosas que aprendo a mi propia vida. A veces funcionan bien y a veces no. Así que ejecuta tus propios experimentos. 2. Por favor, haz siempre tu propia investigación. Aquí hay un gran ejemplo de por qué esto es importante. El fondo que mencioné anteriormente es acumulativo, lo que significa que los dividendos se reinvierten automáticamente. A largo plazo, y también desde una perspectiva fiscal, esta es una mejor opción para mí, porque no quiero lidiar con los impuestos cada vez que se pagan los dividendos. Tal vez te gustaría que te pagaran los dividendos. En ese caso, hay una versión distributiva de este fondo, y el símbolo para eso es VWRL. Además, las cosas pueden ser bastante diferentes dependiendo de la ley fiscal de cada país. Es por eso que necesitas hacer tu propia investigación y consultar a un asesor fiscal. Para la mayoría de los europeos que invierten a largo plazo, creo que la opción acumulativa VWCE es mejor. Pero de nuevo, consulta a un asesor. Si deseas saber si el fondo es acumulativo o distributivo, comprueba la parte final del nombre. Normalmente se menciona ahí. Gracias por ver.